Para comenzar, debemos saber que el globo ocular es el órgano periférico de la visión, que es encargado de recibir los estímulos del exterior, los estímulos visuales, y que tiene varias características, como por ejemplo que su forma es simétrica o circular. Su contenido o volumen está aproximadamente 7 mililitros de agua en su interior y estructuralmente es como una cavidad hueca protegida. Aproximadamente tiene un peso de 8 gramos y se encuentra en las órbitas, en las órbitas del cráneo, protegido por este mismo. Bien, la primera estructura que vamos a mencionar es la esclera. La esclera es la porción blanquecina o opaca resistente de la túnica fibrosa que está externa del globo ocular. La túnica fibrosa es una capa o estructura de soporte que sirve para protección del globo ocular y a su vez es resistente y sirve como la presión para mediar la presión interna y también le da forma le da la forma esférica al ojo. Bien, este constituye aproximadamente 5 de los sextos, de las sextas, 5 de la sexta parte del posterior del ojo o la parte cubierta del externo del ojo. Y continúa anteriormente con la córnea, que más adelante les estaré hablando. La unión entre la córnea y la esclera es denominada como limbo esclerocorneal, o limbo, mejor dicho. La función principal de este es la protección del medio interno de de proteger las estructuras internas de la parte exterior. A su vez sirve como inyección muscular para los músculos extraoculares que sirven para el movimiento del ojo y también sirve para mantener la forma ocular o la forma esférica de este. Bien, ahora estaremos hablando sobre la córnea. La córnea es la porción anterior, es la primera porción anterior transparente del ojo, que es semielástica y está formada por fibras de colágeno. Esta ocupa la parte anterior del globo ocular y su función principal es la refracción de la luz y proteger, en algunos casos, de protección de las estructuras intraoculares. Podríamos decirlo que actúa como la primera ventana del ojo y que es un lente con mucha potencia, va aproximadamente. Bueno, es un ojo con mucha potencia y la función de este es desviar o refractar los rayos de luz que entran para dirigirlo con precisión hacia la pupila. Bien, ahora vamos a hablar de la túnica vascular. La túnica vascular o uvea, denominada así por algunos anatomistas o capa media, es una capa altamente irrigada que tiene grandes vasos sanguíneos y está desencadenada y pigmentada, que se encarga del control lumínico y la nutrición del ojo. Bien, los coroides es una membrana delgada de color pardo oscuro, rica en vasos sanguíneos, situada entre la esclerótica y la retina, como se muestra aquí. Los coroides son esa porción que se encuentra en gran parte en 2 tercios los 2 tercios posteriores de la retina. Bien, la función principal es nutrir las capas externas de la retina y absorber la luz dispersa. Podríamos decir que absorbe la luz en exceso en el interior del ojo para evitar los reflejos a interfaces ópticas. Funciona como, por así decirlo, como la cámara oscura de una fotografía. Bien, el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar podemos decir que es el engrosamiento de la capa vascular y que se encarga de contener los músculos ciliares y los procesos ciliares y que a su vez se encarga de la producción del humor acuoso, que es un líquido muy importante que más adelante lo definiremos, y va a participar en la acumulación del cristalino. Por así decirlo, el músculo ciliar va a ser el encargado de la tensión de los ligamentos del cristalino para permitir que se enfoque a diferentes distancias o acomodarlo, mejor dicho. Mientras que los procesos ciliares van a ser aquellos que se encargan de filtrar el plasma sanguíneo para la producción del humor acuoso. El iris. El iris y su parte interior, que es la pupila. El iris, vamos a decir que es un disco muscular circular que está pigmentado, el color, que se encarga de dar el color del ojo. Algunos tienen castaños, otros tienen azules, con una apertura en la porción central que es denominada pupila, que este es ajustable,
que este es ajustable. Bien, su función principal es regular la cantidad de luz que entra al ojo. Funciona, por así decirlo, como un diafragma regulable, que ese se contrae o se dilata mediante sus fibras musculares, que en este caso es este músculo liso, y está controlada, esta controla exactamente la cantidad de luz que va a penetrar al ojo. La retina. La retina, vamos a denominar que es la primera parte de la tónica nerviosa o la capa interna, que es el tejido receptor se encarga de recibir por así decirlo, la luz y convertirla en impulsos biológicos o nerviosos. La retina va a ser una tónica nerviosa interna que va a recubrir la superficie posterior del globo ocular. Se va a encargar de convertir la energía luminosa en impulsos nerviosos. Esto es una capa delgada y transparente de tejido nervioso que, por así decirlo, revisa la superficie interna del ojo y la va a dividir en 10 capas microscópicas, que esas están cargadas de fotorreceptores, como conocemos los conos y bastones. Esta va a recibir la imagen proyectada por los lentes del ojo y los bastones van a captar la forma en la oscuridad y el movimiento, mientras que los conos son aquellos que se encargan de procesar los colores y los detalles definitivos. Bien, el cristalino, a su vez, es el lente, o es un lente muy convexo, transparente, que ya en el envejecimiento se blanquece. Este es un lente flexible y encapsulado, que su ubicación va a estar justamente detrás del iris y va a estar suspendido por los ligamentos ciliares, que ya lo había mencionado. Su función va a ser, por así decirlo, cuando se acomoda, va a realizar como un enfoque fino y dinámico del ojo. Al cambiar su grosor y su curvatura, va a permitir que los rayos de luz se conviertan se reflejen exactamente sobre la retina, y esto va a provocar que veamos mejor o tengamos un mayor enfoque. Este nos ayuda a tener una mejor vista a la vista cercana o cuando tenemos algo de frente. El humor acuoso. Como le había mencionado antes, el humor acuoso es un líquido muy importante. Este es un líquido transparente y acuoso que se encarga de circular constantemente por la cámara anterior del ojo. Vamos a decir que se va a encontrar entre la córnea y el cristalino. Su función es mantener la presión intraocular o la producción de este. Cuando existe una disminución, ya el ojo es muy difícil que pueda ver o nutrirse, por así decirlo. Ese se va a encargar de nutrir aquellos tejidos que son avasculares, que se encuentran circundantes. Por ejemplo, la córnea, el cristalino y la esclera. La esclera es un órgano vascularizado, pero contiene muy pocos vasos sanguíneos. Bien, el humor vítreo. El humor vítreo es una sustancia gelatinosa, transparente, que ocupa la cavidad vítrea, como se menciona. Esta masa o gel transparente va a ocupar la cavidad vítrea y va a referirse a 4/5 posteriormente del globo ocular. Su función es mantener el volumen total del ojo, para mí sirve como amortiguador de los impactos mecánicos y ejerce una presión interna constante que va a empujar que la retina contra los coroides, manteniendo la retina en su posición adecuada. El nervio óptico. El nervio óptico es el segundo par craneal. Está formado por axones y células ganglionares de la retina, que se encargan de conectar el ojo con el cerebro y se va a encargar de transmitir la información visual captada por la retina hacia los centros visuales cerebrales. También participa en los reflejos visuales, como el reflejo foculomotor y pupilar. Algo importante que algunos anatomistas mencionan, que el ojo o el globo ocular es una parte del cerebro directamente y no una extremidad de este. Eso es importante debido a que está conectado con el nervio óptico y que algunas funciones del cerebro van a estar asociadas directamente
hacia, hacia el ojo. Por ejemplo, algunos dolores de cabeza, la migraña, entre otros. La película lagrimal. La película lagrimal, vamos a decir que es una capa formada por componentes lípidos, acuosos y mucosos, que es una pequeña capa líquida que se va a encargar de proteger y lubricar y a su vez mantener la transparencia corneal o mantener la córnea irrigada, o sea, lubricada, mejor dicho. Como se muestra aquí, aquí vemos una pequeña imagen de los componentes de la película lagrimal, que es una capilla de moco, una capa acuosa y una capa lipídica. Ahora la conjuntiva. La conjuntiva es una membrana acuosa que reviste la superficie interna de los párpados y la esclera anterior. Esa se encarga de la protección, la lubricación y en algunos casos de la defensa inmunológica. Tienes un poco de células inmunológicas, células blancas. El párpado. El párpado es un pliegue móvil de tejido que va a recubrir la parte anterior del ojo. También sirve para distribuir mejor la película lagrimal y va a mantener la transparencia corneal debido a que este puede ayudarnos a la percepción o la cantidad de luz que recibimos. La órbita es la cavidad ósea que contiene el globo ocular y sus estructuras asociadas. Este se encarga de la protección y soporte del aparato visual. Esa es una parte importante de esta, ya que está recubierta, es una parte formada por hueso que se encarga de la protección del globo ocular. La glándula lagrimal. La glándula lagrimal es una glándula situada en la región supralateral de la órbita y que se encarga de la producción del componente acuoso de la lágrima, o sea, de un poquito de agua. Y al final esa se va a drenar en la fosa nasal. Como vemos aquí, en la imagen, vemos la glándula lagrimal y su situación, y dónde se encuentra situada. Las células caliciformes son células secretoras que se encuentran presentes en la conjuntiva. Estas células se encargan de la producción de moco para estabilizar la película lagrimal, para así decirlo, permitir que la película lagrimal se encuentre asociada o en afinidad al ojo o a la córnea. Tenemos la glándula de Meibomo. Son glándulas sebáceas que se van a encargar de secretar una pequeña capa lipídica que va a evitar que la lágrima o la película lagrimal se evapore, permitiendo que esa película lagrimal sea un poquito más constante y un poquito más gruesa. Las vías lagrimales van a ser un conducto de vías por el cual va a ser secretada o drenada las lágrimas hacia la cavidad nasal. Este sistema está formado por los puntos lagrimales, los canículos, el saco lagrimal y el conducto nasolagrimal. Muchas gracias.